está Xavi Vargas, quien es experto en mercadeo, en marketing y con quien vamos a hablar acerca de estos temas. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo están? Hola María Dolores, hola José Carlos, buenos días a todos los que nos escuchan. Hola María Dolores, mucho gusto, qué gusto conocerlos, qué gusto saludarlos de nuevo y sentirme en casa. Gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta, pues, ¿sorprenden las encuestas o era algo que ya se esperaba? ¿Cuál fue la principal sorpresa para ti, Arturo, y para ti, Xavi? Empecemos contigo, Arturo. Bueno, no me sorprende mucho después de todo lo que ha pasado, el vaivén judicial de los últimos meses, de los movimientos que han habido en las primeras casillas. De Sandra Torres no me sorprende que en la primera vuelta siempre anda punteando en los últimos, este sería el tercer ciclo electoral en que va encabezando para la primera vuelta, no me sorprende. Los movimientos de la segunda casilla de las encuestas es la que causa sorpresas, siempre con los movimientos judicializados, que Edmond Mulet pasó a la segunda posición según las encuestas de Prensa Libre, porque en este medio, ¿cuántas encuestas han habido? Creo que Prensa Libre tiene una, tiene otra, otro medio de comunicación. Los medios ahora con la invasión de las redes sociales, cada red social tiene su propio medio y cada partido político tiene su propia encuesta. ¿A quién creerle? ¿Cuál creerle? No sé. Ahora la que estamos hablando del día de hoy creo que es la que lanza Prensa Libre, porque es la que creo que hablamos el día de hoy. Pero sorprende porque los movimientos judiciales son los que tienen a la segunda casilla a Edmond Mulet por los movimientos judiciales. Es mi percepción. Perfecto. Xavi. Bueno, varias cosas. Primero, que la primera encuesta nos dejó muchas intrigas para entender cómo se iban a canalizar esos votos que iba a dejar en el aire Carlos Pineda, ¿verdad? Creo que la canalización de esos votos se fueron a blanco y a nulo y a un pequeño porcentaje a lo que pudo acaparar Sandra Torres, y vimos que Suri Ríos básicamente se mantiene flat. Entonces, cuando vemos esto y decimos, ¿será que esta es una tendencia que va a ser irreversible? Pues a excepción de que sucedan algunas situaciones o condiciones sociales, políticas el fin de semana, es posible que se mantenga. Recuérdense que es importante entender que una encuesta es una fotografía de un momento, ¿verdad? Por eso es que siempre es importante ir a la ficha técnica, ¿no? Y si ustedes ven esta encuesta de Prodatos, que por cierto es Prodatos quien corre la encuesta, es una empresa con la que yo también he trabajado estudios de mercado, y son especialistas propiamente en estudios de mercado, no realmente en análisis político, por decirlo así. Pero la encuesta la muestra para mí es contundente, son 1.202 entrevistas cara a cara. Recuérdense que por ser una muestra uno no puede llegar a encuestar al 50% de la población. Claro. Entonces, además que puedes hacer el 50% y hacer la muestra mal. Exacto, sí, o hacer mal el instrumento, por ejemplo. Entonces, digamos que para quienes tomamos decisiones con base a encuestas, para temas comerciales, por ejemplo, tenemos que creerle a las muestras, ¿sí? En un ejemplo rápido, si ustedes quieren analizar un producto de consumo masivo, de retail, en un mercado como la ciudad de Guatemala, con 440 encuestas puede ser una muestra contundente que nos puede dar data y nos puede revelar condiciones importantes. Entonces acá, primero, entender que la muestra para mí fue correcta, y en segundo lugar es entender qué sucedió en ese movimiento de votos, hacia dónde recayeron y quién está siendo el gran ganador de esta encuesta. El hecho de que Edmond Mulet no esté en primer lugar no quiere decir que no sea el gran ganador de este revuelo que se ha causado con Carlos Pineda, ¿verdad? Ya lo habías dicho tú hace un momento, 3-4 elecciones anteriores Sandra Torres ha sido primer lugar, pero esa tendencia se transforma en la segunda vuelta, ¿verdad? José Carlos. Arturo, qué gusto saludarte. Y ayer tuvimos la encuesta de Publinius, en ella aparece la señora Ríos Sosa en primer lugar. Y así hemos visto algunas encuestas, y me refiero a la de Publinius porque al final resulta
importante que un diario de mayor circulación en el país la respalde, no esas otras que salen en los medios electrónicos que pues yo creo que hasta se inventan los nombres, ¿no? Para salir de un día para otro. ¿Qué podemos hablar acerca de ese choque de encuestas y qué puede reflejar no solamente en el tema de influenciar al votante, sino también una especie de autoengaño o de querer decir algo para poder después, al encontrar los resultados, poder alegar algún tipo de situaciones que no correspondan? Mira, vuelvo a repetirte, hoy estamos hablando de una cierta encuesta de Prensa Libre, ayer estabas hablando de la de Publinews. Son ciertos indicadores o herramientas, como bien dice Xavi, que tienden a indicarnos una muestra de cierto porcentaje de la población. Yo no soy experto en la materia de estadísticas como lo puede ser Xavi en su materia de estadística o mercadotecnia, pero yo como ciudadano de a pie, que tengo otra especialidad y leo las estadísticas, me puede dar un panorama. Si agarro una, otra y otra y otra estadística, puedo darme cuenta de que el electorado en cierta muestra y en otra muestra y en otra muestra tiende en ciertas zonas o en ciertas tomas de muestra que tiende a variar su percepción de voto. Por ejemplo, si las muestras fueron tomadas en Ciudad Capital, puede ser que la tendencia en ciertas muestras puede favorecer a Sur y Ríos. Si las muestras fueron tomadas en ciertas áreas, tienden a favorecer a Sandra Torres, como sucede si las muestras son más amplias o son tomadas de mejor manera, o si la empresa que toma las muestras son de mejor capacidad técnica o tiene mejores elementos o instrumentos o capacitación humana, que Xavi nos dará mejores resultados, entonces tendrá mejores resultados las muestras. Entonces, yo no soy de la idea de que hay que creerle a fe ciega a las estadísticas o a las tomas de muestras de estas encuestas, pero sí nos dan un panorama más o menos acertado cómo va. Lo que sí te puedo decir es que este evento electoral, en específico, sí ha sido marcado por todos estos vaivenes de las cuestiones judiciales. Y el gran ganador de todo este evento, de todo este andamiaje judicial ha sido Edmond Mulet. ¿Por qué lo digo? Porque si recordamos el tema de las denuncias de la FESI con Edmond Mulet, no hay publicidad mala. Sí le dio un empujón bastante grande a Edmond Mulet esas denuncias para quitarle el derecho con el antejuicio a Edmond Mulet, porque pasó de ser alguien que no aspiraba a nada, de una cifra, su intención de voto, a alguien que ya tiene aspiraciones para entrar a una o pelear para una segunda vuelta electoral. Con la salida de Pineda del evento electoral, con una cuestión también de un andamiaje judicial, ya está como serio candidato a entrar a una segunda vuelta electoral. Entonces, este evento electoral particularmente sí se ha visto bastante influenciado por las cortes judiciales o por cualquier asunto de hecho o de índole judicial. En ese sentido, Arturo, ¿hay todavía algún recurso que se haya puesto o ya se solventaron todos y la Corte de Constitucionalidad, pues como siempre todo llega ahí, ya resuelto y no hay como esa fantasma que a pocas horas de las elecciones? Mira, buena pregunta, porque yo quería llegar a ese punto. Fíjate que con el Partido Poder, ayer la Corte de Constitucionalidad resolvió el recurso de apelación de ellos y me llama poderosamente la atención dos parrafitos de la sentencia de ellos y si me permiten los voy a leer porque son bien cortitos. Y dice la CC que cuando revocó el fallo que interpuso la Tribunal Supremo Electoral, porque en el Partido Poder la Corte Suprema de Justicia le otorga el amparo al Partido Poder y el Partido Poder con ese fallo de la Corte Suprema de Justicia los tenían que meter al proceso electoral, pero no estaba firme y eso lo platicamos la semana pasada en otra entrevista. Pero la Corte de Constitucionalidad en los tiempos reales sí falla en la sentencia de apelación que interpuso el Tribunal Supremo Electoral y dice:
comina al Tribunal Supremo Electoral para la debida diligencia y oportunidad y congruencia de su proceder, para no generar expectativas en el ciudadano participante y elector, que luego, por reversión tardía, hacer daño a la percepción de la pureza del proceso electoral. Pero además dice, la Corte de Constitucionalidad también comina la Corte Suprema de Justicia para que cuando ejerza funciones del Tribunal Constitucional, en casos como en el presente, pondere los efectos que para la democracia conllevan sus fallos y evalúe la afectación al proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que pondere más allá el bienestar común que los fallos jurídicos, y eso no puede ser. Entonces, ¿qué pesa más, la justicia o la ley? Entonces, eso tenemos que ser honestos. Aquí la CC lo que quiso decir, ojo, aquí lo que tenemos que hacer es fallar por el bienestar común, más allá de lo jurídico y lo legal, que pese la certeza jurídica, y para que evitar problemas de que sí hay que meterlo en la papeleta, y etcétera, etcétera, le revocamos el amparo al partido Poler, tenga o no tenga la razón, y le revocamos el amparo. Y entonces se acabaron ahí cualquier cuestiones de controversias y lo dejamos fuera de la contienda electoral. Pero eso no es lo jurídico. Lo jurídico es analizar y ver si efectivamente tenían o no tenían la razón, para ver si tenían eso de meterlo en el asunto de las papeletas. Y eso no es lo delicado del asunto. Y la primera parte es que están combinando al Tribunal Supremo Electoral, como hemos visto en entrevistas pasadas, hicieron bien su trabajo o no, para la pureza del evento electoral. Y eso es lo que hemos discutido durante varias entrevistas. Han hecho bien el Tribunal Supremo Electoral su trabajo durante ese proceso electoral. Eso es lo que ha dejado duda durante todo este proceso en su andamiaje y en su labor el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el partido de Carlos Pineda, Prosperidad Ciudadana, creo que acaba de ser la vista pública en lo contencioso administrativo. Quiere decir que la sentencia de amparo no ha sido dictada. Se va a quedar sin materia ese recurso. Entonces va a ser hasta después de la primera vuelta. De la electoral que van a fallar. Eso no es certeza jurídica para nadie. Entonces, y eso que él iba punteando las encuestas electorales en el presente proceso, no deja ese buen sabor de boca y afecta todo esto de las encuestas, como bien dijo Xavi, y el gran ganador, ¿quién será? Con toda esa intencionalidad de voto de todas esas personas, de que el que iba punteando las encuestas, ahora a dónde va a dar este andamiaje de voto, porque Suri sí se quedó stand-by, se quedó neutra en su intencionalidad de voto, a pesar de lo que dijera Publinews, que Publinews, si no estoy mal, José Carlos, siempre la ha dado como puntera en todas sus encuestas. Perdón, una acotación importante. Esa encuesta de Publinews no fue publicada realmente por Publinews. Eso es lo que es un campo pagado, incluso dice anuncio ahí debajo. Y Publinews básicamente lo ya no tiene una circulación como tal, física constante. Puede ser que para este caso sí lo haya hecho, pero entiendo que era ya es como un medio poner un digital anuncio. Y es un anuncio. Ajá. Es un anuncio. Ok, vamos a hacer una pausa. Magnífica aclaración, gracias, Xavi. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a platicar, la pregunta, Xavi. El voto nulo, la campaña electoral, la parte de comunicación, ¿refleja el voto nulo el cansancio? ¿Han sabido capitalizar sus mensajes y ganar votos? ¿O realmente qué es lo que podemos decir? Porque hay mucho que hablar sobre el tema de la comunicación en la imagen, en las campañas. Y una de las preguntas que me he hecho es, ¿realmente merecemos esta oferta? Como consumidores, como clientes, ¿nos merecemos esto? Y fuera de micrófonos platicábamos aquí con Xavi y le preguntábamos con respecto a, ¿merecemos como consumidores esta oferta y esta comunicación? Bueno, nos merecemos muchas cosas. Pero no
pero yo voy a hacer un poquito en contra de María Dolores en esa pregunta. Y tiene que ver con tu inicio de respuesta. Nos merecemos muchas cosas, pero ¿será que no estamos recibiendo lo que merecemos? Esa es la retórica de la pregunta. Porque, mira, lo que yo les decía hace un momento, que cuando uno va a plantear una campaña, sea cual sea el producto que sea o la comunicación que uno quiera hacer, tiene que trazarse un objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos entendiendo que los objetivos de algunos fueron canalizados en votos, y los objetivos de otros fueron canalizados en una reacción que esta misma encuesta nos está diciendo. Nos está diciendo casi el 28% va a votar entre blanco y nulo. El tema es que no es lo mismo blanco que nulo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que atender a la didáctica de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, cuando los avisos, la propaganda tiene una X encima del partido político, básicamente nos está diciendo que así es como se debe votar, ¿sí? Pero nadie, por ejemplo, se ha puesto a explicar la diferencia entre el voto blanco y el voto nulo y cómo debería ser un voto nulo. Y básicamente ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? O sea, ya quedan 48 horas como para explicar esa diferencia, pero ese ha sido el objetivo de comunicación de algunos no candidatos que se lanzaron a comunicar delante del electorado por un postulado como era el voto blanco o el voto nulo, ¿verdad? Entonces el objetivo acá posiblemente sea lo que falló, pero nos lo merecemos. Finalmente es lo que dice la data. Y yo le creo a la data, ¿saben por qué? Uh-huh. Porque data mata percepción. Claro. Entonces, podemos tener cualquier data tipo de realidad. Data es realidad, exactamente. Uh-huh. Entonces, para tomar decisiones hay que estar basados en data. Lo único es que la encuesta no debería ser un factor para tomar decisión, sino que solo es el reflejo de una fotografía de un momento, ¿verdad? Porque posiblemente estamos esperando que la encuesta influya o que salga 24 horas, 48 horas antes de un proceso eleccionario, pero puede ser que haya muchas corrientes que estén en contra porque van a entender que eso va a influir en el voto del ciudadano. Yo creo que más bien es una fotografía que nos dice cómo va, pero al final esa decisión es ciudadana y es democrática y es del domingo, ¿verdad? Mira, Xavi, un momento ahí, excusas Arturo por hacer dos preguntas seguidas aquí con Xavi. Cuando estamos viendo, y un poco por ahí iba mi pregunta acerca del análisis de este encuentro de diferentes encuestas, porque sí, o sea, obviamente que la data influye y la data es muy real. Si tú estás hablando de un producto, si tú estás vendiendo detergente o estás vendiendo comida y te sale la data, pues tú lo que haces es reaccionar a la data, claro. ¿Sí? Y de alguna manera esto nos hace reaccionar, o sea, ya sea para votar o para no votar o para que no te importe y decir yo voy a seguir en mi voto de la forma en que yo estoy. Claro, o sea, engañar en este sentido, pues, es, digamos, es incorrecto para varios sentidos. O sea, es incorrecto si el partido político se engaña a sí mismo, número uno, claro. Si trata de engañar a sus correligionarios o a la población que todavía no está decidida. Pero hagamos de caso, o sea, realmente voy a analizar el caso del tercer lugar, ¿sí? De la encuesta Prodatos de Suri. Saca una encuesta en primer lugar que va liderando, ¿sí? Hagamos de caso que sale esa encuesta y hoy sale en tercero. O sea, ¿no te parece que puede ser contraproducente para su campaña haberse puesto en primer lugar como que va liderando cuando en realidad va en tercero? Porque en realidad el tercero me puede motivar a mí a un empujón final, mientras que un primero me puede poner a descansar, como quien dice, ya estoy en segunda vuelta y lo voy a lograr. Ese de ese lado, ¿no? O meterme en un segundo, estar en un segundo cuando no lo estoy y realmente tener que hacer el esfuerzo. O sea, esa manipulación de datos de una u otra forma puede ser contraproducente para el que está tratando de influir. Y a eso es a lo que quiero ir, a tratar de influir equivocadamente. Yo creo que aquí lo interesante es el uso del medio. Sí. Es decir,
la ultrasegmentación, que es lo que en mercadeo se busca, es decir, cómo encontramos audiencias muchísimo más específicas para hablarles de quiénes somos, en este caso de un partido político. Eso es muy difícil. Entonces, cuando yo entiendo que buscar un medio masivo es como echar un escopetazo al aire, ¿sí? Que le va a caer un perdigón a alguien que esté en el camino, ¿sí? Por ese camino lo veo, más que un tema táctico, ¿verdad? Vamos ahorita a encontrar cómo masificamos este mensaje, cómo llegamos a más personas sin importar el momento en el que esté sucediendo o la fotografía o lo que suceda, ¿sí? Posiblemente faltó el timing ahí, ¿verdad? Porque fue un día antes de una encuesta de una empresa que se encarga de hacer encuestas, ¿no? Y de estudios de mercado. Que sobre todo fue tomada hace 10 días, ¿verdad? Exactamente. Entonces, posiblemente en 10 días es posible que no haya cambiado tanto. Además, la tabulación de este tipo de estudios es muy rápido por la forma en la que se genera. Es decir, es una tablet y va generando datos casi en tiempo real. Entonces ese es el detalle. Pero creo que ahí lo que faltó fue el timing. Exacto. Y tengo un minuto para cada uno de ustedes, para nuestros invitados, para poder, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Licenciado Miranda, ¿con qué le gustaría concluir? Bueno, al igual que las últimas 2 elecciones, ha sido un evento electoral donde las Cortes han jugado un papel preponderante, donde los participantes han sido piezas de ajedrez y en donde han marcado un juego bastante variable y bastante movido, en donde se han movido piezas, se han quitado y han movido los juegos, donde el electorado ha tenido que cambiar su derecho de elección antes de que incluso sea el evento eleccionario. Y esto nos concluye a que post-elección pueda también, como bien dijiste antes del corte, también esperemos impugnaciones de recursos de nulidad, y van a haber, yo espero, como en eventos pasados, van a haber varios recursos de nulidad, y así las Cortes también tendrán eventos, tendrán un papel preponderante post elecciones. Así que esperemos de que el próximo domingo sean unas elecciones pacíficas y que el electorado escoja concienzudamente, porque ahora, gracias a Dios, las redes sociales también juegan un papel preponderante, y que el joven, que es la gran fuerza del electorado, ya no son tan bobos, eligen de manera concienzuda, y que vayan a las elecciones, porque el voto nulo y el voto blanco es como un tiro al aire, no sirve de nada. Yo creo que las juventudes deben votar por alguien que de veras deba dirigir este país conforme a lo que queremos y necesitamos realmente para un cambio verdadero. Gracias. Xavi. Bueno, una campaña llena de anomias y de intelectuales orgánicos, pero creo que es importante que captemos lo positivo de todo esto, que participemos. Eso también es muy importante, una participación al voto, un llamado a que vayamos en familia, en amigos o solos el próximo domingo, y lo más importante es que pensemos siempre en el crecimiento de Guatemala, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Y pues nos quedan unos segundos, Juan Carlos, para terminar. José. Perdón, José Carlos, para terminar. Bueno, seguimos. Yo creo que el asunto es lo que hemos estado diciendo. Votante, edúcate. Sí, infórmate, edúcate, toma una buena decisión pensando en los valores que se deben proteger: la vida, la libertad, la propiedad. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y como les digo, nos despedimos. Y como siempre les digo, ¿quién eres tú o soy yo? Soy yo, maestro. Entonces, la ciudadanía se ejerce no solo cada 4 años, la ciudadanía se ejerce todos los días. Infórmese, edúquese, aumente, sea más exigente, sea un votante más exigente para que mejore la oferta. Solo así se va a mejorar la oferta, cuando usted sea más exigente. Así que ejerza su ciudadanía todos los días, no solo cada 4 años. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis. Muchísimas gracias a ti, Xavi. Muchísimas gracias, licenciado Miranda.